Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un placer que nos acompañes nuevamente con la Legión, Caminando entre Valientes. Amigo Ángel. Hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Qué bueno que se dan el tiempo de estar con nosotros. Esperamos que sean bendecidos esta noche. Gracias a todos que nos están conectando. En verdad nos da mucho gusto que estén una vez más aquí acompañándonos con tu familia. La verdad es importante de que si puedes a hablarle a tu esposa, a tus hijos, es una palabra de bendición que el día de hoy el Señor ha puesto en los corazones de nuestro pastor para que se transmita a través de nosotros y más que nada que sea un momento agradable. Lalito. Muy buenas noches a todos, gracias porque nos acompañan una vez más y pues esta noche pues será un tiempo muy especial, ¿verdad? Y creo que Dios va a bendecirnos. Y pues, ¿cuál es la serie, Paquito? Hoy iniciamos una nueva serie, una serie más de la Legión Caminando entre Valientes y la serie se llama Forjando Hombres de Dios. Y empezamos con el primer tema, Lalito. Así es, pues esta noche vamos a empezar y yo creo que es algo muy importante porque necesitamos en estos tiempos finales, en estos tiempos que estamos viendo muchas cosas difíciles en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país, necesitamos hombres y mujeres de Dios. Amén. Hombres que sean formados y forjados por Dios. Y hay una clave, alguien dice, bueno, ¿y cómo se forman? Pues hay ciertas pautas a seguir. Y vamos a empezar con las pautas a seguir para que se forjen los hombres de Dios. Y una de ellas es que necesitamos tener padres que forman, padres que trabajan juntos para formar a un hombre, a una mujer de Dios. Recuerda que el primer ministerio de todos nosotros es la familia, tu primer ministerio es tu casa, tu esposa, tus hijos, tus hijas, ellos son tu primer ministerio y tenemos que trabajar para que sean hombres y mujeres de Dios el día de mañana. Y vamos a empezar, esta serie se va a basar en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel vamos a trabajar esta noche. Esta noche vamos a tocar el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver acerca del nacimiento de Samuel, ¿no? Voy a leer este pasaje que dice la palabra del Señor. Hubo un varón en Retaim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Sub, Efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, y enojándola e entristeciéndola, porque no le había concedido Jehová tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces Elí dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: ve en paz,
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Qué tremendo pasaje, porque aquí este pasaje nos habla de un matrimonio, de este varón que se llamaba Elcana. Elcana era un levita, pero ¿dónde estaba el levita? ¿En el templo? ¿Sirviendo a Dios? ¿Cumpliendo su ministerio? No, estaba en su casa quitado de la pena. Era una familia, voy a decirlo así, disfuncional. Porque este hombre vivía en bigamia. Este hombre conocía la ley de Dios, sabía lo que se debía y lo que no se debía hacer. Alguien dirá por ahí, bueno, pero en el Antiguo Testamento Dios permitía la bigamia, Dios permitía que un hombre tuviera 2 mujeres. Pero cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo hablando con los fariseos le dicen, oye Jesús, ¿y por qué Moisés permitía la carta de repudio, de divorcio? Y les dice, ¿saben por qué lo permitía? Lo permitía por la dureza del corazón. Quiere decir que el propósito de Dios no era que el hombre tuviera 2 mujeres o más. El propósito de Dios es que él se una a su mujer, como dice el libro de Génesis, se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Es decir, el propósito de Dios es que cada uno de nosotros tengamos una sola esposa. Seamos marido de una sola mujer. Entonces, este hombre era de la tribu de los levitas, era levita y era de la descendencia de los coatitas. ¿A qué se dedicaban los coatitas? ¿Alguien podemos mencionar a qué se dedicaban? Eran los que cuidaban las cosas más sagradas, ¿no? En el templo del Señor. Así es. Eran los que entraban al lugar santísimo a montar y a desmontar el arca del pacto, el candelero de oro, es decir, entraban a la misma presencia de Dios. ¿Dónde tenía que estar? Y esa era su función del Cana. Eso tenía que estar haciendo. ¿Pero dónde estaba? Echando canicas, echando partido, ¿no? O las barajas, ¿no? Sí, en su casa, ahí porque estaba de la pena. ¿Qué era lo único que hacía? Dice que cada año subía. Imagínate. O sea que no lo tomaba con responsabilidad, ¿no? No era un hombre responsable, no. Este era un hombre que debía estar cuidando los utensilios del templo, que debía estar siempre en la presencia de Dios, pero ¿sabes qué hacía él? Él solo hacía lo que consideraba lo suficiente, lo necesario. Pues, sí, ¿no? o sea, y otra de las cosas que no se transgiversó su mente porque dice que había bigamia en él, ¿no? O sea, se le hizo fácil. Muchos varones a lo mejor sucede que si no me das una hija o un hijo varón se estila en Oaxaca, ¿no? O como un buen macho mexicano, ¿no? Como buen macho mexicano dice, si no me das un hijo varón me busco y en otro lado te sale hija y en otro lado te sale hija y no, pero en realidad no era la idea, ¿no? Aquí buscar otra mujer y él lo hizo, ¿no? Pero tenía un problema también, ¿no? La época en la que vivía. O sea, digamos que no había quien le jalara las orejas dice o sea, porque habla de eso, ¿no? Y aquí dice Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey o magistrado supremo en Israel, sino que cada cual practicaba lo que le parecía mejor. O sea, que cada quien hacía lo que quería, ¿no? Cada quien hacía lo que le venía en gana, ¿no, Johnny? Sí, ¿no? Y también decía, ¿no? Que aparentaba algo, ¿no? Que no era, decía también, ¿no? Sí, así es. ¿Por qué? Porque cada año iba a ofrecer su sacrificio, ¿verdad? Como buen cristiano. Sí, o sea, ¿no? quería aprender un cristianismo 100% y realmente no. Pero no estamos tan lejos, ¿no? Eso, hoy en día muchos se puede decir que lo vivimos, porque realmente cuesta a veces meterse en las cosas del Señor, ¿no? Sí, así es. Y es que en ese tiempo recordemos que Samuel nace en un tiempo de transición. Recordemos que estaban terminando el tiempo de los jueces, la época de los jueces. De hecho, él fue el último juez, Samuel. Samuel fue juez, fue profeta y fue sacerdote. Tenía 3 ministerios. Imagínense, para tener 3 ministerios, él tuvo que haber sido formado de una manera sobrenatural por la autoridad que Dios iba a depositar en él. Alguien tuvo que haber hecho algo bien para que sucediera lo que sucedió en la vida de Samuel, ¿no? Y por lo visto, no era su papá, porque él hacía lo que ¿qué?
Dice que practicaba lo que Lo qué. que bien le parecía. Lo que quería, Lo lo que que decía, parecía. bueno, pues yo, si no quiero, no sirvo al templo, ¿y qué? ¿Y quién me va a decir algo? Si no quiero, no hago esto, ¿y qué? ¿Quién me va a decir algo? ¿No le suena conocido estas palabritas? Sí. ¿Y si no quiero, qué? Pero ese es un problema ante la gente, ¿no? Pero aquí también vamos a algo más a fondo según lo que nos estás, o lo que estamos platicando, Lalito. Él era permisible en su casa entonces. Sí, a él no le importaba. Pues, o sea, la verdad te voy a decir, la primera mujer fue Ana, la segunda fue Penina. ¿Por qué? Porque lo vemos, él realmente sí amaba a su mujer, amaba a Ana, porque dice, cuando iban a ofrecer el sacrificio, dice que a todos les daba su parte, a todos. Le daba a Penina, le daba a los hijos de Penina, pero a Ana dice que le daba una parte escogida, la mejor parte para que la ofreciera en sacrificio. Eso indicaba que ¿qué? Que se amaba a Ana. Y que es más, cuando habla con ella le dice, oye, ¿por qué estás triste? ¿Acaso no te soy yo más papucho que todos los chamacos, ¿no? Así les daba, así le dijo, ¿no? Sí, y otra, o sea, que aquí muestra que él tenía un carácter, no tenía un carácter Pues, que dijeras de sí mismo, él no quería enfrentar algo que... A él no le gustaban los compromisos, pues, porque recuerda que un hijo es ¿qué? Compromiso. Compromiso, es trabajo, es que... Es una gran Es responsabilidad. una responsabilidad, ya tenía con los otros que tenía en la casa y no se preocupaba porque entre los dos los cuidaban, entre Ana y entre Penina cuidaban a los chamacos. Sí, o sea, mujeres, Mujeres, ahí las mujeres de él los cuidaban, no, él nunca se hacía cargo, ¿no? Pero es una falta de carácter, Paquito, porque muchas veces uno como varón también batalla en eso. No, ¿Ves, claro. ves a tu esposa que ya anda con la chancla rota y le dices, te aguanto otro año, ¿no, un mujer? alambrito, ¿no? Un alambrito. O ves una situación de que ya el pantalón no trae roto. Ah, mi amor, te felicito, andas a la moda. Andas a la moda, Qué sí. bueno. Oye, pues Sí, de una vez sí. rómpete la playera, ¿no? O sea, En digo, pocas es un- palabras, era un sinvergüenza, ¿no? No, una falta de necesidad porque su esposa, Sí. me imagino que no, o sea, ya dices que la amaba, convivía, yo creo que él debió de haberse dado cuenta que algo le afligía a ella, ¿no? Así es. Pero es que el problema es que aquí él no era, vamos a decirlo así, él no era sensible ni a Dios ni a su mujer. Porque él sabía que tenía un ministerio, él sabía que tenía algo que hacer en la obra de Dios y no lo hacía. No tenía una templanza, ¿no? Sí, no tenía, vamos a decirlo así, sensibilidad, ¿no? O sea, la O sea, que sí era sensibilidad. un sinvergüenza. Sí, era un Oh, sinvergüenza. déjalo. Otra vez. Déjalo que hable. Es que embarca muchas cosas esa palabra, ¿no? Sí, verdad, sí, pues tenemos a un hombre que no se preocupaba, tenemos a un hombre que no le importaba, realmente no le importaban las cosas, es como hoy en día, ¿no? Por ejemplo, hay un problema en la casa, no trabajó esta semana el varón, y le dice a la mujer, oye, necesitamos para la comida. Ah, pues ahí quédate, yo me voy, y se sale, y no le importan los hijos, no le importa la mujer, no le importa si dejó para el almuerzo, para la comida, no le importó nada, él se fue a la calle, él en sus ondas, en su vida, en sus cosas, ¿no? Algo así era este hombre realmente. A veces aparentamos, la apariencia también es un pecado, porque aparentamos delante de la gente, cuando la gente veía que el can iba con toda su familia, sus dos mujeres, Sí. sus hijos, ay, mira, ese sí es un hombre de Dios, mira cómo lleva a toda su mujer, va a adorar al templo, híjole, ¿no? Ese Oye, sí pero es un lo hombre consagrado. veían normal esto Sí. de que por lo mismo que no había nadie que les dijera nada. No había O sea, rey, no había nada. Para ellos no. era normal. Inclusive, si nosotros leemos el libro de Jueces, vemos que cada familia de dinero, vamos a decirlo así, pudiente, podía contratar un sacerdote o un levita para que ofreciera sacrificios en su casa. Había altares particulares, había centros de adoración particulares. Sí, estaba terrible eso. Bueno, pero lo vemos hoy en día, Lalito, nada más prendes la televisión y ¿qué Está es? tu altar, ¿no? Estoy en la reunión, o sea, Sí. mira mujer, no me digas nada, yo estoy en la reunión. Sí, O sea, digas lo que digas, yo estoy viendo, estoy en la reunión. sí. Y luego, como dice un amigo, ¿y a ti qué te afecta? ¿A ti qué te afecta? No, ¿verdad? Sí. Es Lo verdad. bueno es Oye, que es amigo. Sí, es un amigo, el primo de un amigo, ¿no? Pásenme qué por opinas, ahí mi Johnny? casco, por favor. ¿Tú qué opinas, Sí, Johnny? no, realmente sí, ¿no? Como dice, a veces aparentamos ser algo que no, ¿no? Entonces, a mí me pasaba a veces en la casa, pues llegaba, echaba uno, pues bronca, ¿no? Sí. O sea,
como dice a veces mi esposa me decía, oye, ayúdame a lavar trastes y como que ahí se acabó el encanto, ¿no? Así Sí. como que a ver quién habla para que O salga, le ¿no? decía, ¿sabes qué? Yo ni lo sé hacer. Y cuando la experiencia la tenías ahí, ¿no? Sí, son detallitos muy finos, ¿no? Y todos esos detalles los ven nuestros hijos. Por eso hablamos de que necesitamos ser padres que forman. Sí, sí, sí. Cuando nosotros somos permisivos. Por ejemplo, vamos a pensar un ejemplo, ¿no? En nuestros hijos. Cuando tienes hijos y ves que uno le pega al otro, ¿qué haces? Sí, luego Lo brillo. permites, ¿no? Sí. O haces como que no viste. Ok. ¿Verdad? Hay personas que así hacen, dejan pasar, ¿qué pasó? ¡Ay, tu niño! ¡Ya no hagas eso! Y eso es todo. Eso es ser permisivo. ¿Por qué? Porque al que le pegó, ¿qué va a creer en su corazón? Un resentimiento. Mi papá no le dijo nada, no le hizo nada. Y él cuando hace, ahí sí te vas con él y le haces y le dices, eso crea ciertos detalles. Y eso va marcando la vida de los hijos. Vamos formando, pero no de la manera correcta. La manera correcta, dice, es corrige a tu hijo mientras pueda ser salvado. Mientras sea posible salvarlo. Es decir, porque llega un momento en que ya no les duele la corrección, ya no les interesa, ya se salen a la calle o se curten, como dice Johnny, ¿no? O sea, Muchos de nosotros creo, Lalo, que pasamos esa Así etapa, ¿no? Muchos de nosotros hay veces que no, ahora sí que a mí en lo personal mi mamá, o sea, me salía yo y me daba con fuerza, pues, y no me dolía y un poquito más y al ratito normalmente agarras de la hebilla del cinturón, ¿no? Hay veces ya mi mamá la agarraba al revés y con la hebilla, pues me tuvo que dar y la verdad sí fue algo doloroso y sí, no, es terrible eso, ¿no? Que más no, adelante recuerdas y eso te marca, te duele. Así y no es. te permite tener una buena relación con Dios. Así es. O sea, no te puedes relacionar bien con Dios porque la figura de autoridad, la figura paterna, la figura materna, pues está dañada y no podemos relacionarnos correctamente con Dios. Tenemos que ver esto, que tenemos que ser padres que aprenden a formar a sus hijos. Tenemos que formarlos. Este hombre no tenía ese carácter, no lo había hecho. Yo me acuerdo, y como dice Paco, yo me acuerdo cuando yo le decía, pues dame más duro. Me daba, tú dale, le decía yo, tú dale, pero dale fuerte, le decía yo. Porque ya no me dolía, ya no me reía, de verdad, así hacía, yo así hacía, de verdad. O sea, dale, ahí está, pues pégale, le decía yo, total. En verdad, ¿por ¿Sabías qué? que el reírte era... Sí, era más enojarla, sí, ¿no? Era más exactamente. enojar y sí. Pero ¿cómo fue formado eso? Por nuestros mismos padres. Y uno se vuelve en ese sentido, dice uno es que también, pero ahora es el tiempo de cambiar. Tenemos que cambiar, dijera nuestro pastor, tenemos que cambiar el chip, tenemos que aprender, ser reenseñados por Dios, rediseñados por Dios y ver lo que está mal en nuestra casa y ya no ser permisivos y ya no hacer solamente lo que consideramos que es lo correcto, ¿no? Porque eso le pasaba, él decía, pues con que yo vaya cada año, todo correcto, no pasa nada, está bien. Y en cambio, el Señor Jesucristo dijo, cuando ustedes hacen lo que se les pide que hagan o lo que deben hacer, deben considerarse siervos inútiles. Es decir, que no hacemos más de lo que debemos hacer. No hacemos nada extraordinario. No, nada. Entonces, tenemos que cambiar esa parte. Oye, perdón, pero sí, ahorita que dices eso me identifico porque a veces va uno como nada más como por compromiso, digo, ¿no? A veces lo ve uno así, bueno, voy porque pues ya se hizo de acá, bueno, es una rutina, pues. Exacto, entonces no damos el extra, ¿no? El de decir, bueno, pues si yo voy ahí, pero vamos a ver qué se me quiere, ¿no? O sea, esforzarnos más, ¿no? Y no es tanto que el que se requiere para la iglesia, no es el que se requiere para el pastor, no es el que se requiere, sino es el que se requiere para mi vida. Para mí, para que yo cambie, para que sea beneficio para mí, para ti y para mi casa, ¿no? O sea, porque aquí podemos, o sea, Alcana, él decía, yo voy y ya. O sea, del otro lado. Yo soy del otro lado, ¿no? Pero no le importaba a su familia, o mucho, me imagino así,
la historia como subiendo al cana hasta adelante y atrás las niñas, ¿no? Las mujeres con los niños, no, apúrate. Y todavía le dices, apúrate. Apúrate, ya No, está. porque ya es tarde. ¿Cuántos de los varones Sí. somos así, no? Así es. ¿Cuántos? O muchas veces nos pasa de que tengo un amigo que decía, yo a tal hora me voy, y si no están listas, Ahí se ve. ahí se van afuera, ¿no? Sí. Y se iba y las dejaba a la familia completa. Pero sí, ya llegaba a la iglesia tempranito, ¿no? Está tremendo esto, ¿no? Sí, es una cosa muy fuerte. Por eso digo, tenemos que ser padres que forman. Ahora, aquí él no formó a su hijo, él no hizo no le importaba el dolor de su esposa, pues. Él veía que le irritaba, ¿no? Pero hay una pequeña diferencia entre ser padres que van a formar y padres que acallan una conciencia, ¿no? Porque digo, o sea, vamos, lo que nos estás diciendo es muy diferente cuando no tienes carácter, pero quieres aparentar tenerlo. Es muy diferente cuando sabes que eres un sinvergüenza y que dices, vamos el domingo y total, ya me ve el pastor, me ve la mayoría de gente y van a decir, ay, mira qué chulito se ve ese hermano ahí. Se levanta las Hasta manos. levanta las manos y mira, se le rodaron las lágrimas, ¿no? Así O sea, qué fuerte lo que estamos Sí, hablando, ¿no? Es que es una cosa bien fuerte, o sea, a veces aparentamos, ¿no? Como dices tú, aparentamos, tratamos de acallar las críticas, tal vez si no vas, te va a hablar el pastor. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué has hecho? No, estuve ocupado. Ya mientes más, ¿no? Entonces mejor dices, voy aunque sea ahí un rato y Ahí se queda. ahí quedamos. Que para callarle la boca, Llevamos la fiesta en la paz, fiesta ¿no? en paz, así es. Ahora, una cosa bien interesante es que vemos a una mujer que sí supo, sí pudo, sí entendió que tenía que formar, que tenía que hacer algo diferente para que Dios le contestara su petición, ¿no? Porque Y aquí ahorita que dices antes de entrar, vamos a poner como ejemplo a Ana, no con la finalidad pero es un verdadero ejemplo, pero ella nunca dejó a su esposo. Siempre lo estuvo como que... ahí estuvo con él, lo estuvo respaldando. apoyando, aunque la otra mujer le hacía la vida de Así cuadritos, es. la irritaba, la enojaba. Dice que aquí mismo lo dice, que aun cuando iban a ofrecer el sacrificio, la empezaba a irritar. Le empezaba a decir, ay, mira qué chulos mis hijos, los voy a arreglar así, a este le voy a poner su traje de marinerito, a esta le voy a vestir así, los voy a llevar y van a ofrecer el sacrificio a Dios porque son niños consagrados. O sea, la irritaba, la trataba de hacer enojar, la trataba de hacer sentir mal. Pero cuando ella llegaba a la presencia de Dios, de hecho la palabra Ana significa gracia. Cuando entendemos que es la gracia de Dios la que nos va a levantar, la que nos va a sostener, la que nos va a ayudar a resolver las problemáticas internas, porque realmente esta problemática era muy de Ana, pues era muy de ella, pues. A él no le importaba, ya tenía 3, 4 chamacos con Penina, a él no le interesaba realmente lo que pasara con Ana. Ahí se ven sus palabras, ¿para qué quieres más hijos? ¿Para qué quieres hijos? No Aquí te estoy basta. yo, no te vas a tener más que 10 chamacos. O sea, él estaba diciendo, mira, aunque no tengas hijos, no importa, aquí estoy yo contigo. Yo estoy contigo y te debo de bastar, le estaba diciendo. ¿Cuántos hombres tenemos ese orgullo de decir a la esposa, bueno, pues aquí está el dinero, ¿qué quieres? Aquí está, cómprale zapatos a los hijos. ¿Qué más cómprale ropa, necesitas? ¿Qué más quieres? Yo trabajo diario, yo hago esto, yo hago lo otro, yo te doy, yo pongo. Yo. Y yo, exactamente, así estaba el cana. O sea, aquí, ¿qué más te falta, ¿Qué pues? te falta? ¿Qué te falta? Qué tremendo este hombre. Pero ella no se dejó amargar, porque eso hablábamos hace un rato detrás de cámara, ¿no? Si realmente estaba amargada en su corazón, es decir, porque es que amargura produce enojo, produce ira, produce maledicencia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si nosotros vamos al libro de Efesios, ahí dice, ¿no? Y dejando, dice la amargura, luego dice el enojo, la ira, la maledicencia. ¿Por qué? Porque la amargura es la raíz de todas las cosas que pueden pasar en nuestra vida, de todos los males. Es la amargura, nos provoca enojo, nos provoca ira, nos provoca maledicencia. Y a lo mejor lo vemos como, o lo escribía por la situación que vivía con Penina, ¿no? Que la fastidiaba. Muchos de nosotros a veces
qué tanto fastidiamos a nuestra familia, ¿no? A nuestra casa. Y a lo mejor no nosotros, ¿no? Sino los que conviven dentro de la casa, ¿no? A lo mejor la suegra, a lo mejor el suegro, a lo mejor la cuñada, el el cuñado. cuñado. O sea, son muchas cosas, muchas piececitas, pero no por eso Ana se apartó No. de Elcana. Qué tremendo, ¿no? Sí, o sea, porque ella supo direccionar. Realmente cuando dice que Ana oró en amargura de espíritu o con el alma amargada, está diciendo que Ana oró en su aflicción, una aflicción que le provocaba como un deseo, vamos a decirlo así, de muerte. Estaba muy angustiada, estaba muy afligida, en extremo. Estaba en ¿no? una gran angustia. Es como el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando estaba orando en Getsemaní, ¿cómo dice? Que oraba. Que oraba con una angustia extrema, que dice que sudó gotas como de sangre, dice, ¿no? Es decir, esa es una angustia extrema, pero pero el Señor Jesucristo la direccionó hacia el Padre. Caso diferente a los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Dice que se llevó a 3, ¿no? A los más allegados, a los más espirituales, ¿no? A los más santos se llevó con él. A Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando él estaba orando en el Getsemaní, pasando esa angustia, pasando ese dolor, regresó y los encontró durmiendo. ¿Y qué les dijo? Pedro, Juan, ¿no pudieron orar conmigo una hora? Una hora sola les pido, dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les dijo esto? Porque muchas veces no sabemos direccionar. A veces tienes tantos problemas, tantas cosas en tu vida, que no sabes direccionarte. Te empiezas a deprimir. ¿Y qué es lo primero que causa la depresión? Sueño, desánimo, llanto, y te vas a dormir y te quedas en cama y no sales un día, no sales 2 días y empiezas a buscar culpables por y empiezas todos a hacer lados. muchas cosas desagradables delante de Dios. Esta mujer no. Esta mujer, Ana, vino a la presencia de Dios, ofreció su sacrificio. ¿Cómo vino? Vino en oración, vino en ayuno, no comía, dice, no comió. Es decir, supo direccionar su aflicción. Supo expresar, Supo ¿no? expresar lo que estaba en él, pero se lo expresó a Dios. A Dios, Porque cuántas exactamente. veces tienes un problema y primero que se entera quién es. El vecino, El compadre. la vecina, el compadre, la comadre. ¿Y qué te dicen? Pues deja esa vieja total, hay un montón, nos tocan de a 7, dice. ¿No? Eso es lo que dicen, de verdad es la palabra muchas que veces utilizan. vamos y contamos todo a fulanito, a sutanito, me pasó esto, me pasó el otro, y ya te oyen y te oyen. Nos pasaba, ¿no? Que échale ganas. Qué buen consejo, Sí, ¿no? o sea, No, a veces te da un mal consejo, ¿no? Sí, de la sí, manera, o de sea. la manera que dice, no, pero pues es que tienes razón, mira, que eso, o sea, si fuera un buen consejo, que oye, pero tú también la estás regando en esto, ¿no? no, y no voy a no precisamente voy a esto, sino que direccionamos los problemas a gente equivocada. Así es. El Señor lo que quiere es de que nos acerquemos a Él, que nos dirijamos a Él, que vayamos y le platiquemos nuestra angustia, nuestra aflicción. ¿Sabes qué? Tengo este problema. Que arrodillemos y que empiecemos en humildad. ¿Sabes qué es el siguiente paso? Primero dirigir nuestra aflicción, dirigir nuestra angustia. El siguiente paso es hacer un pacto con Dios. Ella hizo un pacto, ella hizo un voto, dice. Sí. Señor, si tú me das un hijo varón, no va a ser para mí. Te lo voy a entregar a ti cuando seas destetado. Va a ser tuyo. Qué tremendo. ¡Qué ¿no? tremendo! O sea, tanto lo deseaba que, o sea, en otras palabras, a lo mejor mucha gente dirá, entonces, ¿para qué lo quería? Si le iba a dar ¿Para a qué si no? se lo iba a dejar a la deriva, no? O sea, no. Bueno, pero es que el contexto también del que estamos hablando, Lalito, no me dejarás mentir, en esa época estaba mal visto, o sea, la gente juzgaba muy fácilmente, decían, estás en pecado, lo que pasa todavía. La persona mucho estéril, tiempo, ¿no? La persona estéril, Sí. no, pues es que algo anda mal en ellos. Sí, sí, sí. A lo mejor no están haciendo bien las cosas, a lo mejor, no sé, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces ella dice, no, yo lo que quiero es que este niño, cuando nazca, esté consagrado a Dios. Amén. Lo que tú quieres hoy que Dios te dé, ¿para qué lo estás pidiendo? ¿Para qué lo quieres? Y dices, ay, padre, mira, yo quiero un carro, ¿para qué quieres un carro? No, pues es que, pues por ahí hay una que voy a pasar a ver, señor. ¿No? Señor, ve, yo quiero un negocio, ¿para qué? No, pues es que ese cuate de mi vecino tiene un negocio mejor, yo quiero tener un mejor negocio que él, ¿no?
¿Para qué quieres lo que le pides a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? Sí. Ella no pidió para satisfacer su ego, para satisfacer un mal deseo, para vengarse de Penina, para burlarse de Penina. Recordemos que con ella Sí. tenía su pique, ¿no? No lo pidió para eso, digo, Señor. Ni como para decirle, para callarle la boca a ella, ¿no? Exactamente, o sea, por eso Qué me refiero, tremendo. o sea, le dijo, Señor, si tú me lo das, va a ser para ti. Qué importante es aprender a hablar con Dios, ¿no? Así es. Tenemos que aprender eso exactamente. Sí. Ángel. Tenemos que aprender a hablar con Dios, tener un tiempo de intimidad. No hay un versículo, ¿verdad? Sí, en Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Qué tremendo, ¿no? O Sí. sea, aquí también, aquí vemos, ¿no? Que como nos dice el Señor que debemos estar orando por todos los creyentes. ¿Qué son los creyentes? La familia, nuestros hijos, ¿no? Que estemos direccionando. A veces no tenemos esas agallas de levantarnos temprano y decir, Señor, bendice mi casa, bendice mi familia, bendice lo que hoy voy a hacer. Y donde ¿no? que es algo importante, ¿no? Así es. Muy importante. Muy importante. Fíjate que hace tiempo, ustedes saben, hace 2 años, ahorita que estábamos hablando de aprender a hablar con Dios, yo creo que muchos cometemos el mismo error que yo cometí, Larito. Primeramente, lo que hacemos, no sé por qué, si es algo común, digo yo a título personal lo digo, pero yo primero lo que hacía es cuestionar al Señor. O sea, yo primero decía, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y aparte de preguntar, o sea, de preguntarle, o sea, muchas cosas, luego empecé a cuestionar, pero me di cuenta de que no me llevaba a ningún lado. Dice que Ana aprendió a hablar, o sea, aprendió a llevar su pena, lo que ella sentía y a pedir, como tú dices, por algo que el Señor sabía que le podía contestar, ¿no? Sin rencor, sin nada, o sea, sin resentimiento en el corazón, que es algo que yo creo que como varones nos falla mucho. Saber aprender a hablar con Dios y saber llegar sin armas, porque muchas veces llegas con el apellido, soy Barragán, Señor, yo las puedo de todas, y esta mujer se me sujeta porque se me sujeta. O sea, yo creo que al Señor no le agradan esas actitudes, ¿no? No podemos decir que el Señor esté contento muchas veces con eso. Fíjate, yo les comentaba ahorita del proceso que llevé, y algo que entendí es que a final de cuentas los pactos vienen cuando tú estás ya sin fuerzas y sin armas. Cuando aprendes a lejos de cuestionarlo, decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, te entrego todo y muere. Ahí vamos. Así es. Y una cosa bien importante también es que tenemos que aprender a creer la palabra de Dios. Tienes que creerlo. Esta mujer dice que estaba orando, el sacerdote dijo, esta está borracha. ¿Por qué dijo que estaba borracha? ¿Sabes? En ese tiempo llegaban muchos borrachos a ofrecer sacrificio. Y llegaban tomados, llegaban mal, y así ofrecían. Entonces ya era común, esta seguro igual viene borracha, igual que otros, ¿no? Viene ebria. Sí. Le dijo, oye, pues ya, párate, ya deja de estar borracha, componte. Señor, yo no estoy borracha, yo estoy orando a Dios, tengo una aflicción muy grande, le dijo ella, estoy entristecida, pero le he dicho a Dios que me dé un hijo y yo se lo voy a consagrar. Y le da una palabra a este hombre, este sacerdote, le dice, ve en paz, mujer, y que Dios te conceda la petición de tu corazón. Dice que Ana se levantó, se sacudió su vestido, comió, bebió, caminó en paz y nunca más volvió a estar triste. ¿Qué significa eso? ¿Qué creyó? Creyó la palabra de Dios se hizo carne en su corazón y la creyó. ¿Y sabes qué pasó? Dios le concedió lo que estaba buscando. Una de las palabras que dijiste, no le dio pena. O sea, ella se levantó. Muchas veces cuando nosotros te dicen, ¿por qué no oras? ¿Por qué? Como que te achiquitas, ¿no? Como te achiquitas, te haces pequeño, te haces cosita, pues no. Es en el momento que el Señor te está diciendo, levántate, empodérate, vamos adelante, sigue, creo, en esta palabra de creyó, decía en Efesios, Isaías 54:10 dice,
pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá, mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. Muchas veces este es un pacto, Dios nunca se va a olvidar de los pactos que tú hagas con Él. Él va a hacer y lo va a seguir haciendo cada vez que tú te arrodilles, te pongas, y no tienes que estarle recordando todo el tiempo. Vamos a hacer, esto es así, lo puedes decir, a lo mejor sí, pero no le vayas a decir, ¿te acuerdas que te dije? No, créelo, ¿no? Así es, creyó la palabra, nunca estuvo más triste, Dios le concedió la petición. ¿Sabes? Aquí hay testimonios. Hace un rato Paco nos comentaba que él también tardó tiempo en tener hijos. Ángel nos comentaba, también él tardó tiempo. Nuestro pastor también. Yo también tuve este asunto con mi segunda hija. Pasaron casi 4 años, no usábamos ningún método, pensábamos que ya no. Y de repente nos llegó. Así es la bendición. Así es. Pero hay que creer la palabra, hay que confiar, hay que esperar en Dios. Así es. Yo te voy a decir una cosa. Hay un salmo que está muy hermoso, el Salmo 23. Tú lo has leído. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero especialmente hay 2 versículos que llaman nuestra atención. El versículo número 3 y el versículo número 4. Por favor, Angelito. Donde nos dice que Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Amén. Yo creo que es un buen tiempo, amigo, que nos estás viendo, para que aprendamos a comunicarnos con el Señor, a que nos quitemos esa idea de que Él está en un trono enviando rayos a todos aquellos que nos portamos mal. Él es un Dios de misericordia, te lo vuelvo a repetir, es un Dios de segundas oportunidades. Y de verdad quitémonos esa idea donde Él todo el tiempo nos está juzgando. Hoy, si me permiten, vamos a orar. Y yo hoy delante de ti, Señor, pongo la vida de todos nuestros amigos que nos están viendo, Señor. Te pido, Señor, que nos empoderemos, Señor, primeramente en tu nombre, en tu palabra, en que podamos repetir cada versículo de la Biblia de memoria, Señor, y que tu palabra se haga rema en nuestra vida, Señor. Que tu palabra nos ayude a fortalecernos en todo momento, Señor. Que no busquemos ayuda ni del compadre, ni del vecino, ni de la televisión, Señor. Es lo peor que podemos hacer, Señor. Que tú nos des la guianza, Señor. Dice que tú nos das el poder por el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Y nosotros lo creemos, Señor. Que tú eres un Dios grande, que tú eres un Dios, Señor, el cual hay que hablarte de la forma correcta. Dice el Señor que si pidiéramos correctamente, Señor, todas las cosas se nos darían. Y Señor, yo creo en esta hora, Señor, que así como nosotros, Señor, hay mucha gente que nos está viendo, y sé, Señor, que tú puedes hacer efectivas las oraciones de mis hermanos que te están viendo, Señor. Yo sé que tú tienes el mismo poder de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos comunicarnos contigo de la forma correcta y que podamos pedir al Padre de la forma correcta, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra, Señor. Y gracias, Señor, por la vida de todos los que estamos aquí, de nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias, Lalo. Gracias, Johnny, Ángel. ¿Unas palabras extras, Johnny? Pues la verdad, cada vez ahora sí que aprendo más, ¿no? A veces pienso que ya sabemos, pero no. Creo que realmente no sé nada, ¿no? ¿Lalito? También. Pues es una palabra muy bonita, nos confronta, nos anima, sobre todo nos anima a buscar los pactos con Dios, ¿no? Ángel. Pues que la gracia del Señor esté con todos nosotros. Y pues gracias, la verdad es una palabra que nos emocionó. Y no olvides que es direccionar, no olvides también que es hacer pactos con Dios, tener intimidad y creerle, que es lo principal. Todo lo que suceda, créele al Señor, todo lo que le pides, créele que Él lo va a hacer. Y pues también así mismo nos da gusto, en verdad tenemos una pantalla que... Gracias a Dios por la vida de Ángel, pero ha puesto una imagen, gracias Uri, un legionario que nos sigue desde Jalapa del Marqués. Hay muchos que nos están siguiendo y sigan enviando unos comentarios
Ha habido muchos y esto está haciéndose gracias a los comentarios que han mandado. En verdad, recuerda que aquí en Entre Amigos es tu casa. Y aquí Dios te va a bendecir.